Características clínicas de cada uno de ellos. Como les mencioné, les voy a mencionar algunos nada más porque lo más frecuente, acuérdense de rotavirus, casi siempre inicia con vómitos, ¿no? Habitualmente predomina en menores de 2 a 3 años, es una diarrea muy líquida y produce fiebre, tos, moquitos, ¿no? Rinorrea que le llaman, ¿no? El Campylobacter es un agente bien frecuente, sobre todo en lactantes, y es aquellos su periodo de incubación más o menos de 12 a 11 días y te va a dar una diarrea líquida muy, muy frecuente, que al inicio te puede dar una diarrea a veces abundante y luego de unos 2-3 días comienzan a tener ya deposiciones bastante con poca cantidad y te da la sintomatología de dolor abdominal, te da pufos, tenesmos, ¿no? Habitualmente la Shigella, casi siempre, como mencionábamos hace un momento, te va a dar un cuadro de una diarrea secretora inicialmente los 2 primeros días y luego de ella te produce una diarrea ya netamente inflamatoria, ¿no? Con moco y sangre. ¿Cuál es lo característico de la Yersinia enterocolítica? A veces preguntan, ¿es un niño que de repente tiene un cuadro de una faringoamigdalitis o tiene una faringitis? O sea, ustedes van al examen y encuentran una faringitis y el niño está con diarrea, con moco y sangre, piensen en Yersinia. La Yersinia te compromete vía respiratoria, como bacteria, ¿ya? Entonces, aquellos pacientes que vengan con faringitis, con un cuadro de esos y que a la vez vienen con diarrea, piensen en Yersinia, que es el agente etiológico más frecuente. Giardia lamblia, que ya saben, pues habitualmente pues se contagia, pues es el parásito más frecuente a nivel mundial, el que se contagia por aguas contaminadas, ¿eh? Habitualmente en guarderías, casi siempre no da vómitos, la diarrea es acuosa y es una diarrea que es intermitente, a veces viene con la historia del paciente, que tiene diarrea 2 días, calma, o después viene otro día, o sea, es un paciente que viene con diarreas así, de forma intermitente de vez en cuando, y llega un momento que llega la emergencia porque ya, o sea, ya la reproducción del parásito se multiplicó tanto que ya te da una sintomatología mucho más florida, ¿no? En la cual tenés diarrea y no para, ¿no? Y es frecuente encontrar Giardia, y Giardia es una causa frecuente de diarrea persistente. Es decir, diarrea de más de 14 días, en la cual no se encuentra agente etiológico. Acá algo un poquito más de características de las diarreas, ¿no? Invasivas y secretoras. Habitualmente las invasivas, habitualmente, como ustedes verán acá, va a haber leucocitos y moco y sangre, 4 cruces le ponen, ¿no? O sea, es frecuente, ¿no? A diferencia de secretoras que no te dan. El número de deposiciones y las deposiciones, la consistencia es mucho menor que las secretoras, ¿no? Las secretoras son bien líquidas y abundantes, ¿no? Muchas deposiciones. Acá habitualmente son pequeñas cantidades, la mamá te lo refiere como que hace un poquito y se le escapa, como que hace un flato y se le escapa un poquito. Y a veces viene con sangre. Esa es la característica de una diarrea invasiva. ¿Ya? Lo otro es que, bueno, peligro de sepsis, lógicamente las invasivas, ¿no? Intolerancia a los carbohidratos, puede ser posible las invasivas. Y sensibilidad proteica también. Habitualmente lo característico de las secretoras es que producen deshidratación, pues. Esto es lo más frecuente que produce, deshidratación. Que es la complicación de las diarreas, la mayor complicación de las diarreas. Bueno, la consecuencia de toda una diarrea es la deshidratación, pues, ¿no? La deshidratación es aquella que se produce de acuerdo, hay hay 2 clasificaciones que se dan en deshidratación, ¿no? Una que ha sido emitida por la OMS y la otra por la Academia Americana de Pediatría. Lo que vamos acá a decirles es lo que le dice la OMS. Hablan de deshidratación leve o no deshidratación en menos del 5% del peso corporal, deshidratación moderada entre 5 y 10% y mayor de 10% en este caso deshidratación severa, ¿no? Esta es más o menos la cantidad de líquidos que tenemos que darle a los pacientes cada vez que, de acuerdo a la categoría, ¿no? Pero esto lo vamos a explicar dentro de un ratito. Acordándose que el porcentaje del peso, de la pérdida de peso es el gol estándar para la deshidratación. Pero es bastante difícil poder determinarlo porque muchas veces las madres que vienen no saben su peso. Sobre todo a los hospitales del MINSA, las madres casi nunca saben el peso de su nene. No parecen las madres en realidad, o nunca saben el peso. Siempre lo preguntas y nunca te lo dicen. Síntomas de deshidratación, en este caso síntomas, acordándose de una deshidratación leve, la característica de la deshidratación leve es que no, o sea, que el paciente no tenga síntomas, ¿sí? Eso es lo característico.
A lo mucho puedes encontrar por ahí que el paciente tiene un poco más de sed de lo normal y ese tipo de cosas, pero en realidad los síntomas que te va a dar la deshidratación leve es prácticamente lo que dicen asintomático. El paciente viene asintomático, viene, tú lo ves y está normal. La historia es la historia previa de pérdidas, ahí eso se le llama deshidratación leve. En este cuadro manifiestan pues lo que manifiestan que por ejemplo en el laboratorio va a encontrar una densidad que va mayor de 1020, un pH de 7.3 a 7.4, pero esto habitualmente pues no le vamos a sacar un AGA a un paciente para determinar que tenga deshidratación leve, ¿no? En cambio, la deshidratación moderada son aquellas que ya tiene síntomas, el paciente viene sintomático, el paciente habitualmente viene lo característico que debemos buscar en la deshidratación es, uno, la sequedad de mucosas o la humedad, si es que está húmeda o no está húmeda la mucosa. Eso es muy importante, ver si es que las mucosas están húmedas o no. Habitualmente son mucosas secas, ¿ya? Van a encontrar ustedes que va a haber hundimiento del globo ocular, ¿no? Y el nene va a tener también un llanto sin lágrimas, ¿no? En niños lactantes van a encontrar depresión de la fontanela, que no es tan específico, o sea, tampoco no tiene una buena sensibilidad, y la disminución de la turgencia, que es el signo del pliegue que llamamos, en realidad tampoco no es un signo que nos dé una gran sensibilidad, ¿sí? Porque si te viene un niño desnutrido, incluso puedes encontrar signo del pliegue y no necesariamente está deshidratado. Los signos que habitualmente nosotros casi siempre buscamos en un niño deshidratado son, primero, hay un estudio muy grande que se hizo en niños para poder determinar cuáles son los signos que producen mayor sensibilidad o que tienen mayor sensibilidad o especificidad. Dentro de ellos hay 4 signos que son muy importantes poder saberlo. Uno es el llenado capilar, ¿ya? Es importante saber porque si hay un llenado capilar mayor de 2 a 3 segundos, ese paciente lo más probable que ya haya afectado y esté en una deshidratación severa. El estado de sensorio. Habitualmente el estado de sensorio es muy importante para una deshidratación. Si es que el paciente viene irritable, lloroso, que llora, ese es un paciente que probablemente esté con deshidratación moderada. Pero si pasa al estado letárgico, y ese es un paciente que está en deshidratación grave, ¿ya? ¿Qué otro buscamos? Lo que les mencioné hace un momento, ¿no? La humedad de las mucosas, que las mucosas estén secas, y el hundimiento de ojitos con el llanto sin lágrimas, ¿no? Esos son los signos que habitualmente buscamos en una deshidratación para nosotros, incluso ya a la presencia de ellos, nosotros cuando hay el llenado capilar está por debajo o está mucho más prolongado y está con el trastorno del sensorio que está letárgico y ese paciente de frente debería darle tratamiento como deshidratación grave. ¿Ya? Bueno, en el moderado lógicamente van a encontrar una oliguria, en el severo pueden encontrar una oligoanuria, pues, ¿no? Va a depender del estado con el que llegue el paciente. Tipo de deshidratación, ¿no? Deshidratación isotónica, hipotónica y hipertónica, ¿no? Isotónica es aquella que tiene un nivel de sodio entre 130 y 150 miliequivalentes por litro, hipotónica es aquella que tiene menos de 130 y hipertónica mayor de 150. La frecuencia es que la gran mayoría de diarreas son isotónicas. Casi todas las diarreas agudas infecciosas son isotónicas, salvo algunas que, por ejemplo, el vibrio cólera te da una diarrea hipotónica porque producía una mayor cantidad perdía una mayor cantidad de sodio. Es por eso que en esos tiempos la solución polielectrolítica era bastante utilizada en estos pacientes. ¿Por qué? Porque tiene una mayor concentración de sodio, ¿no? Y porque, o sea, había una mayor pérdida. El volumen de líquido es marcadamente disminuida, el volumen de líquido extracelular, ¿no? En las isotónicas acá es seriamente disminuida y acá es disminuido nada más. En la clínica, que es lo más importante para nosotros, habitualmente lo que vamos a encontrar es fontanelas hundidas, ojos, en este caso lo que vamos a encontrar es que van a estar hundidos, el signo del pliegue vamos a encontrar, y el niño probablemente vamos a encontrar también un estado de shock. Y en cuanto a la hipertónica, acordando que casi siempre la deshidratación hipertónica viene con fiebre. O sea, esto sobre todo en las hipertónicas se ven en neonatos, ¿no? En aquellos niños que están ictéricos, que no le están dando una lactancia adecuada, que por ejemplo las mamás lo dejan dormir de forma muy prolongada y no dejan lactancia, estos niños hacen deshidratación hipertónica. Y habitualmente viene con fiebre y sed intensa. Incluso pueden venir con convulsiones.
Ahora hablemos del tratamiento de cada una de ellas, que es algo rápido. Acuérdense que deshidratación leve es prácticamente reponer las pérdidas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que calcularle más o menos las pérdidas que el niño tiene para poder nosotros devolverlas y hacer que no lleve a pérdidas, o que en todo caso no haga una deshidratación más marcada. Entonces, la reposición de las pérdidas habitualmente, nosotros decimos que hay que darle 10 mililitros por kilo por cada deposición que el niño haga. Y 5 cc por kilo por cada vómito que el niño haga. ¿Con qué? Con suero de hidratación oral, puede ser con panetela o con cocimiento de arroz. Con cualquiera de ellas podemos hacer que el niño podamos reponerle las pérdidas que está teniendo. Por ejemplo, un niño que pese 9 kilos, ¿no? Y de repente la mamá te dice, doctor, ¿cuánto le voy a dar de suero a mi hijo cada vez que haga diarrea? Entonces ustedes multiplican 9 por 10, 90. 90, o sea, ustedes saben que una onza trae 30 cc, ¿no? Entonces, a ustedes le dicen, señora, usted le va a dar a su niño 3 onzas por cada vez que haga diarrea. Le va a dar 11 y media por cada vómito que tenga. Eso es más o menos algo somero como para que puedan entender cómo tenemos que reponer a los niños, la cantidad que hay que reponer. Entonces, 10 cc por kilo en diarreas y 5 cc por kilo. Acordándose que siempre en todo niño que está con diarrea hay que continuar la alimentación habitualmente a tolerancia, es decir, que no debemos de restringir líquidos, o sea, no debemos restringir alimentos. Muchas veces se van a encontrar con que la mamá te dice que le va a hacer dieta, que no le va a dar tal o cual cosa. En eso, en realidad, hay muchos estudios y ya lo recomiendan, que no deberíamos hacer restricción de ninguna clase de alimentos. Se tienen que dar los alimentos, pero hay que saberlos dar. El gran problema de los niños es que habitualmente cuando están con diarrea están con un peristaltismo muy incrementado, y lo que condiciona eso es que las mamás pues le dan el biberón, pues, o sea, le dan la leche en biberón, y entonces el niño al tomarlo en biberón eso va a condicionar que haya mayor movimiento intestinal y lo devuelvan o hagan diarrea al poco rato. Por ese motivo el poder nosotros ofrecerle los líquidos de forma lenta y fraccionada, por cucharita o por pequeños sorbos, va a evitar de que el niño haga más diarreas o más vómitos. Tan solo con esa simple medida y tratar de instruir a los pacientes van a hacer que los niños puedan seguir con su dieta habitual, que no bajen de peso, porque habitualmente la deshidratación, una de sus complicaciones que va a hacer que disminuyas de peso. Entonces, para no disminuir de peso, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir dando su alimentación habitual, pero fraccionada y lenta, probablemente más veces al día y de forma lenta y fraccionadita, pues, ¿no? Lo que sí, en algunos estudios indican que lo que sí deberíamos evitar son los jugos de frutas. Eso es lo único que hasta ahora se sabe, que los jugos de frutas de preferencia no darlos en diarreas. Se puede dar suplementación del zinc, porque se ha demostrado que el zinc, si lo damos por 2 semanas, va a disminuir los episodios de diarrea, ¿ya? E indicar los signos de alarma a los pacientes cuáles son los signos de alarma que pudieran tener para poder inmediatamente traerlos nuevamente a la emergencia. La deshidratación moderada, bueno, ya cuando un paciente está con deshidratación moderada, como ya mencionamos, tenemos que darle tratamiento, y es por 2 vías. Una, o lo decidimos de acuerdo a cómo venga el paciente. Decidimos, habitualmente debería ser por vía oral, salvo algunas excepciones que el paciente no tolere, o en todo caso esté con distensión abdominal o tenga alguna otra complicación, le tendríamos que dar vía endovenosa. Pero lo ideal es ofrecer todo por vía oral, es la mejor hidratación que podemos dar. En este caso, la hidratación en todo niño se debería, actualmente la OMS y todas las guías de atención indican que la hidratación debería hacerse con una solución al medio normal, ¿no? La solución al medio normal es aquella que trae 77 mil equivalentes de sodio en 1 litro de solución. Y la cantidad que tenemos que dar es de 50 a 100 mililitros por kilo en 4 horas. Para que me puedan entender, voy a tener que hacerles un ejemplo de esto. Por ejemplo, tenemos un paciente que pesa 10 kilos, ¿no? Pesa 10 kilos y de repente viene pues con ojos hundidos, viene con la mucosa oral seca, viene con llanto sin lágrimas, irritable. Es un paciente que ustedes diagnosticaron que tiene una deshidratación moderada. Probablemente cuando nosotros elegimos o 50 o 100. Ahí sí ya las guías no nos indican cuándo tomar 50, cuándo tomar 100. Eso ya más o menos lo dejamos al criterio propio del médico evaluador, ¿no? Entonces lo que se hace es que si tienes 2 signos, puedes coger entre 56, y si tienes más de 3 o 4 signos, probablemente este paciente podría entrar a una deshidratación severa, y probablemente podemos elegir de 80 hasta 100 cc por kilo.
Pongamos que este niño que trae 4 signos de deshidratación, entonces vamos a tomar 80, ¿no? 80 por 10 kilos, le tenemos que reponer 800 cc, ¿no? ¿Me entendieron, no? 800 cc que le tenemos que ofrecer en 4 horas. Entonces, y con eso nosotros estamos calculando la deshidratación del paciente por vía oral. ¿Cómo hacemos? Entonces esos 800 los divides por hora, pues, ¿no? Son 400 por cada hora. Y son 200 cc por cada hora que le tienes que ofrecer al niño. Entonces, lo que ustedes hacen en las emergencias, lo que hacen, le dices a la señora que compre su suerito y la cantidad que le vas a dar, y ustedes le calculan, pues más o menos 200 cc, lo pueden hacer cada 3 o cada 5 minutos, dependiendo del volumen que le corresponde, ¿no? Por ejemplo, 200, para vamos a sacar 200 cc en una hora, más o menos, son como 15 cc cada 5 minutos, más o menos, aproximadamente. Entonces ustedes le pueden dar la cantidad, le pueden calcular, no sé si tienen una calculadora, y le pueden calcular la dosis incluso exacta que le tiene que dar en la mamá cada 5 minutos para poder hidratarlo. Porque lógico, los 200 no se los vas a pasar en un ratito, pues, ¿no? Esos 200 se los tienes que pasar en una hora, y los otros 200 en otros. O sea, la hidratación tiene que ser en 4 horas. Luego que el paciente ya se hidrató, entonces pasas al plan A, ¿no? Que es ofrecer lo que dijimos, 10 cc por cada deposición o 5 cc por cada vómito. Y acá lo que mencionábamos, aproximadamente la dosis que tenemos que darles de 5 cc cada 1 o 2 minutos. Va a depender eso en realidad la frecuencia. Ahora, si tolera, entonces podemos aumentar la cantidad más no la frecuencia. O sea, no hay que aumentar la frecuencia, ¿por qué? Porque ya dijimos que si le damos muy rápido va a vomitar o va a hacer más diarrea. Ahora, si no tolera, disminuimos el volumen, ¿sí? Y menciona que podemos aumentar un poquito la frecuencia, ¿no? Pero disminuimos un poquito el volumen. Pero tampoco no puede ser muy frecuente. Hay que evaluar cada hora, y si no hay mejoría, en todo caso tenemos que pasar a una zona nasogástrica o en todo caso a vía endovenosa. Y como siempre hay que continuar la alimentación precoz. Ahora, ¿quiénes necesitan vía endovenosa? Estos. Todo aquel paciente que viene en shock, disminución de pérdida de nivel de conciencia, es decir, que el niño está letárgico, lógicamente tienes que darle un endovenosa. A aquel niño que vomita todo, por más que le probaste tolerancia oral y por más que le comenzaste a deshidratar vía oral y no te toleran, también. Aquellos niños que vienen con un flujo diarreico alto, no sé, te vienen más de 10 cc por kilo hora, es decir, un niño que más o menos le calculas las pérdidas por cada diarrea y te viene con un flujo muy alto, lamentablemente no le puedes dar vía oral, pues no tienes que darle vía endovenosa. Cuando persisten los signos de deshidratación, luego una terapia de rehidratación oral en 4 o 6 horas. Si es que el nene tiene distensión abdominal, todo, acuérdense, siempre evalúen a su paciente y tienen que ver si tiene esto o no, porque muchas veces he visto que los ponen a los pacientes, los pasan a la sala de rehidratación y el paciente está con un hilio, pues, ¿no? Y el paciente peor se empeora. O si el niño está en insuficiencia renal. Esas son las indicaciones para una terapia endovenosa de inicio, ¿no? O sea, si ustedes lo ven iniciar, ya no tienen que darle terapia de vía oral, pues. Ahora, cuando te viene un paciente con deshidratación, bueno, la literatura habla de deshidratación en shock, con shock y deshidratación sin shock. En realidad yo digo, pues, o menciono, ¿qué paciente que viene con deshidratación viene sin shock? Actualmente vienen, pero marcadamente deshidratados y están en shock. Porque ustedes le toman sus parámetros y tengan por seguro que va a estar hipotenso, va a estar con llenado capilar bastante marcadamente prolongado, ¿no? Entonces, cuando un paciente viene con deshidratación severa, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Es poder restituir el extravascular. En este caso, lo podemos hacer con la Teton-Ringer o con cloruro de sodio al 9 por 1000. Se menciona también en la literatura que podemos usar solución polielectrolítica. La dosis es de 20 cc por kilo en bolo, máximo 3 bolas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que nosotros restituir el extravascular del paciente. O el intravascular, perdón. ¿Por qué motivo? Porque está tan depletado, o sea, el paciente ha perdido tanto que su intravascular está depletado. Entonces lo que tenemos que hacer es reponer el intravascular para luego recién hidratar. O sea, con esto no estamos hidratando, estamos reponiendo solamente el intravascular. Ahora, ¿cuándo decidimos dar un bolo, 2 bolos o 3 bolos? Eso también tenemos que saberlo. O sea, si yo le opino a un paciente que viene chocado, viene un paciente con deshidratación severa, yo le digo a la enfermera, el paciente pesa 10 kilos, le digo, ya pásale usted 200 cc en bolo, que es pasarlo instantáneo o pasarlo en menos de 10 minutos. Después del bolo yo tengo que evaluar algunas cosas. ¿Qué tengo que evaluar? Tengo que evaluar el llenado capilar, porque el paciente me ha venido con un llenado capilar prolongado. Tengo que evaluar la presión arterial.
si está hipotenso o no está hipotenso, y tengo que evaluar si está taquicárdico, y el estado de sensorio. Son las 4 cosas que yo tengo que evaluar para poder determinar si es que este paciente ya me salió o ya le pude reponer el intravascular. Si es que ya el paciente no está letárgico, el paciente ya está irritable probablemente, si el paciente ya tiene su llenado capilar ya menor de 2 segundos o 2 segundos, si el paciente ya no está hipotenso, mejoró la presión, si el paciente ya no está taquicárdico, entonces yo puedo decidir pasar a hidratarlo. Mientras no encuentre esos cuatro signos que busco, le paso un segundo bolo. Y si no me resuelve, le paso el tercer bolo. Y si no te resuelve, es porque ya no es un shock hipovolémico, sino estamos hablando de un shock septic, ¿no? Y ahí ya es otra cosa, es otro cántaro. Bueno, una vez que le reponemos el intravascular, que ya tenemos un llenado capilar adecuado, probablemente la presión mejoró, no está taquicárdico y el paciente está mucho más despierto, entonces ya le comienza una hidratación de deshidratación severa. Igual, es una hidratada con una solución al medio normal, que trae 77 miliequivalentes de sodio en 1 litro de solución, y la dosis que le vamos a dar a este paciente es de 100 mililitros por kilo de peso, ¿ya? Entonces calculamos, el ejemplo anterior, el paciente pesa 10 kilos, 100 le vamos a pasar 1000. De esos 1000 que nos sale, el 50%, es decir, 500 se lo vamos a pasar en la primera hora, 250 en la segunda y 250 en la tercera. Es diferente que el anterior, ¿no? Porque el anterior era en 4 horas. Eso le llamamos hidratación rápida, en el moderado, ¿no? Pero es todo el volumen, lo pasas a un goteo constante durante las 4 horas. Acá no. Acá la mitad lo vas a pasar en 1 hora, ¿ya? Esa es en deshidratación severa.